clase de mexicano eres tú? ¿Qué clase de ciudadano? ¿Del que corrompe o el que se corrompe? La corrupción es de dos vías. Hoy soy incorruptible. Bienvenidos a Punto y Coma. Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. El Consejo de la Comunicación lanzó la campaña Soy Incorruptible, en la que se busca generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de la honestidad, para disminuir la corrupción, buscando con ello activar programas, proyectos, acciones y eventos en favor de este tema. Esta iniciativa busca sembrar el tema durante los próximos 10 años en niños y niñas de 11 años, porque es una edad muy sensible en la que se impacta más y donde los papás pueden contribuir aún más con los valores. Soy Incorruptible es una campaña y movimiento social ligada con la idea de crear verdaderos mexicanos, esos que no tratan de transar, que no dan mordida, que buscan hacer de este un país mejor a través de los valores. Además, la campaña busca la participación de mexicanos y mexicanas entre los 16 y 45 años, ya que es una edad en la que se puede cambiar las conductas corruptas. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bienvenidos a Punto y Coma. Este es el tema de hoy. Soy Fabiola Guarneros y de verdad, hagamos un esfuerzo por no ser ni las personas que corrompen, ni de los que nos dejamos corromper, porque, como les decía, esto es de dos vías. Esto es, hay un gran debate si está o no en el gen del mexicano, si es parte de esta cultura, si empieza en la casa, continúa en la escuela o lo aprendimos en la calle y luego en diversos sectores de la sociedad. El punto es que la corrupción nos hace mucho daño. Y para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Roxana Núñez. ¿Cómo estás, Roxana? Fabiola, muy buenos días, muchísimas gracias. Roxana es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, bienvenida. Y don Fernando Sentíes, buenos días, don Fernando. Hola, Fabiola, buenos días. Él es director de Amitay, pero también es representante de AMPEC, es la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Bienvenido. Gracias. Pues este es un tema muy interesante. Hay una campaña del Consejo de la Comunicación justamente hablando de este tema. En cuanto la vi, me pareció importantísimo pedirles un espacio para que vinieran aquí a nuestro programa y nos platicaran del objetivo de la campaña. Los números los conocemos, nos han dado a conocer. La corrupción no solo lastima o erosiona las bases de una sociedad, sino también económicamente perdemos millones de pesos en mordidas, ¿no?, en este tipo de trámites que no generan inversión, que no generan un crecimiento a este país. Entonces, la cifra no está, la radiografía está. ¿Por qué hacer esta campaña? ¿Por qué hacer esta campaña? Mira, nosotros más que campaña, lo que hacemos en el Consejo, y como los llamamos, son movimientos sociales positivos, porque tratamos de acompañar la campaña de una serie de acciones que realmente podamos impactar a la sociedad por diferentes puntos. Y justamente hace más o menos año y medio, 2 años, en conjunto con un grupo de expertos, nos reunimos y nos dimos cuenta que el valor de la honestidad tenía que reforzarse, ¿no? Que realmente este valor, no sé si lo estemos perdiendo o no, pero era necesario reforzarlo como la herramienta para poder combatir la corrupción, ¿no? Que como tú bien dices, las cifras no nos engañan, ¿no? Y nos dicen que tenemos un grave problema en el país. Entonces, así fue como empezamos a diseñar este gran movimiento social que se llama Verdaderos Mexicanos, ¿no? Y lo que queremos decir es, ¿quién es un verdadero mexicano, no? El verdadero mexicano es el que camina con la cabeza en alto, el que respeta la ley, ¿no? El que no se corrompe y no se deja corromper, ¿no? Y de ahí nació la primera fase de la campaña, que como bien dice, se llama Soy Incorruptible. Algo bien importante es que todos nuestros movimientos son a largo plazo, Fabiola. Entonces, esta campaña va a estar 7, 8, 10 años, el tiempo que sea necesario, y por diferentes plataformas, no solo en tele o en prensa o en espectaculares, sino también en las escuelas, en las empresas, ¿no? En activaciones en plazas públicas, en oficinas de gobierno, para realmente ir
cambiando este concepto y reforzando el concepto de la honestidad y cambiando cosas como que traemos a veces desde chicos, estos dichos de que el que no tranza no avanza. Exacto. O pena no es robar sino que te cachen, estas cosas que a lo mejor crecemos y las vemos chistosas, pero que de alguna manera se te quedan ahí, ¿no? Cuando eres niño y no vas cambiándolo y vas, al contrario, va escalando cuando vas siendo adulto. Fernando, exactamente, tú, mira, diriges la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Así es. ¿Esto qué significa y cómo impacta en esta campaña a la que te has sumado, en este movimiento social al que te has sumado? Sí, mira, la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimientos representa a todos los oficiales de cumplimiento en México, que son quienes implementan los programas de ética y cumplimiento en las empresas. Entonces, como decía Roxana, uno de los jugadores y un semillero importante para transformar la cultura en México son las empresas, sin duda. Es decir, la capacitación, porque lo primero, como dice Roxana, es la concientización de las causas y los efectos de la corrupción. Pero el segundo es la capacitación, y eso normalmente se da en las escuelas y en las empresas, son los dos mejores semilleros. Entonces es digamos, un elemento clave para lograr la transformación y el éxito, ¿no? Acabas de decir un dato muy importante, escuelas y empresas, el semillero. Nos vamos a detener en la parte de las escuelas porque es muy importante, a veces pensamos que no. Escuelas y empresas, pero ¿y la familia? Bueno, la familia también. Sin embargo, la mayoría de los actos de corrupción, en un estudio que hicimos nosotros, se da en el contexto social, es decir, los niños en la escuela y los adultos en su lugar de trabajo, ya sea que seas policía, un agente de compras de una empresa o lo que sea. O sea, la mayoría de los actos de corrupción se dan en tu ambiente laboral. Sí, y efectivamente es ahí donde se puede dar este favor o este permiso o esta prebenda a cambio de algún pues intercambio monetario de otro tipo. Pero, por ejemplo, me quiero detener en la parte de la familia, Roxana, porque si en casa tenemos un policía, un bombero, alguien de protección civil, un inspector de una delegación, ¿no? Y tiene estas prácticas y los hijos, la esposa, escuchan que a cambio de un favor el papá logró llevar un ingreso extra a la casa, ¿no es también desde ahí empezar a hacer esta conciencia? Sí, de hecho la familia es fundamental. Para el Consejo nosotros, te acordarás del Día de la Familia, sí, ¿no? Que nosotros con otras instituciones lo instituimos en el 2001. La familia, la comunicación familiar es fundamental y tratamos de llegar por diferentes vías, ¿no? Como te decía, por una es la campaña está ahí, todos lo estamos viendo, padres de familia, hermanos, hermanas, niños. Pero también tratamos de llegar, por ejemplo, en las activaciones en plazas públicas, ¿no? Tener una activación un domingo en el Monumento a la Revolución, afuera de algún museo, donde están las familias interactuando. Y entonces lo que hacemos nosotros es que a través de actividades divertidas nos acercamos a estas familias, les platicamos del problema y hacemos lo que llamamos la firma de compromisos, porque son compromisos personales, nadie te va a dar seguimiento en tu casa, pero sí al exponer el problema y concientizar y platicar con los papás y con los jóvenes y con los niños, ellos firman como compromisos, ¿no? Claro. Delante de sus hijos, como me comprometo a nunca dar una mordida, o vayámonos al origen, me comprometo a no pasarme el alto, ¿no? Desde ahí empieza todo, ¿no? Sí. Entonces tratamos de llegar por ahí, tratamos de llegar a las escuelas, a los niños, porque tú sabes, los niños son quienes muchas veces dentro de casa a los adultos nos refuerzan estos valores y no nos dejan salirnos un poquito de lo que debemos hacer. Ha pasado mucho con temas de reciclaje, ahorro de agua, y a ratito que platicamos de las escuelas te voy a platicar qué estamos haciendo ahí con los niños de primaria, pero por eso es que le llamamos movimiento social, porque lo estás viendo en la escuela, lo estás viendo en tu lugar de trabajo, no lo estás viendo en la calle, en la tele, lo escuchas en la radio, pero también lo ves en activaciones, lo ves en restaurantes, en fin, no tratamos de mandar el mensaje por todos los medios posibles
para que desde que eres pequeño, si estás jugando un juego de mesa, ¿no? No permitas que hagan trampa a tus hijos, que no se haga chistoso el que hizo trampa, ¿no? Que no se vuelva costumbre, que no lo permitas desde la casa. Sí, porque incluso es ahí donde se empieza. Por ejemplo, si alguien de la familia va conduciendo el coche y se pasa el alto, ¿no? Y pues lo para una patrulla o se da la vuelta en un lugar prohibido, o justo lo que hemos visto con tantos accidentes, le quieren ganar al Metrobús dando una vuelta prohibida, que en caso de la Ciudad de México, y eso. Entonces, cuando los para adelante la patrulla, que también este es un fenómeno social, es decir, los oficiales incluso ya conocen los lugares en donde el conductor va a cometer estas infracciones, porque se paran adelante en los puntos estratégicos donde los pueden esperar. Si esta no fuera una práctica común, el policía o la patrulla no estaría, como lo decimos vulgarmente, cazándolos. Y un conductor se molesta porque adelante lo pararon por una infracción que cometió, y el niño, el adolescente, sobre todo los adolescentes que va en ese coche, está siendo testigo de un acto de corrupción del padre o de la madre, dándole una mordida al policía. De hecho, uno de los videos que ustedes sacan en este movimiento, que veremos más adelante, tiene que ver con esta conducta de el ciudadano hacia el policía. El ciudadano es el que pone la pauta, ¿sí o no, Fernando? Es el que dice, ay, ¿cómo nos arreglamos, oficial? Mira, yo creo que se da de ambos lados. Lamentablemente sí es un problema cultural. De hecho, Claudio Rego del Banco Interamericano de Desarrollo, en su publicación de Corrupción y Modernización del Estado, habla de que hay 4 elementos en la corrupción. Uno que es el sociopolítico, otro el jurídico institucional, otro que es el económico y el ético-cultural. Es decir, sí hay elementos ético-culturales. Y lo que eso quiere decir es que, como bien dices, eso lo aprendemos desde la casa. Es, el típico ejemplo de que tú le enseñas a tu hijo que mentir es malo, y te llaman por teléfono y le dices, dile que no está. Estamos enseñando a nuestros hijos desde chicos una doble moral, pero igual lo hace el conductor que el policía. Es decir, todos salimos de la misma sociedad y todos somos iguales. Lo que hemos visto a través de los años es que cambian los funcionarios públicos desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel, y seguimos viendo los mismos problemas porque todos tenemos la misma cultura. Exactamente. Y por eso hay que cambiarlo, que es lo que pretende hacer precisamente esta campaña desde el individuo. Tiene que cambiar y florecer ese anhelo desde el individuo. Y 7 de cada 10 mexicanos están dispuestos a cambiar. Sí, y justamente lo que dice Fernando es muy cierto, ¿no? Esta campaña, si la ves, habla de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Generalmente asociamos estos temas de corrupción con temas de poder, desde una posición de poder, de alguien que tiene una situación de privilegio, cuando muchas veces somos nosotros los que estamos propiciando esta situación. Y eso es lo que quiere la campaña, ¿no? Que empecemos a generar este cambio en nosotros mismos, a que seamos nosotros los que no somos, los que somos incorruptibles, ¿no? Los que no permitimos y no somos partícipes de esta cadena de deshonestidad, ¿no? Todos los spots, si tú te fijas, en el caso del policía, en el caso de la maestra, en el caso de la empresa, realmente no es el que podríamos decir que está en la posición de poder, el que está ofreciendo algún tipo de soborno, ¿no? Sino es realmente el ciudadano, la estudiante, el individuo, el que está tratando de ofrecerlo. Y lo que queremos es eso, es cambiar desde nosotros, cambiar desde casa, ¿no? Y generar esa conciencia que somos parte del problema y que no es algo alejado. Roxana, Fernando, vamos a hacer una pausa. No se vayan, ustedes en casita o donde estén, acompáñenos con el tema, porque de verdad tenemos que hacer conciencia y empezar nosotros. Y en lo que vamos a la pausa reflexionemos si está o no en nuestro gen, o lo podemos expulsar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Oigan, este tema de verdad sí es muy interesante, sí genera polémica, me da muchísimo gusto que estén participando. Dejábamos una pregunta en el aire que era si la corrupción está en el gen del mexicano, si
ya nacimos con él o lo vamos aprendiendo. Y agradezco sus respuestas. Dice Francisca Saavedra, hay un eslogan que invita a la familia a participar en la transformación. Edúcame para que en la escuela me enseñen. Los cambios se logran cuando cada uno, todos, participamos en nuestra área de influencia con verdaderas intenciones de transformarnos. Y aquí es el mensaje de México Virtual, dice, la corrupción empieza con las personas que tienen el ejercicio del poder. Genético, aprendido. Fernando, tú tienes incluso estudios sobre este tema. Sí, mira, yo no creo que sea algo genético, no está en nuestra química, no hay razones para pensar que haya cambios o diferencias genéticas entre personas de un país o de otro. Esto es algo aprendido. Lo que sucede, el fenómeno de esto es que nosotros lo que aprendemos se lo enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros hijos y se convierten en tradiciones o cultura. Y estos así se convierten en paradigmas. Lo que quiero decir es, la gente ya no sabe ni por qué se comporta así, pero simple y sencillamente sabe que así es como funciona el sistema. Pero es algo que sin duda se aprende. No hay ningún elemento químico en el cuerpo para decir que es algo genético. Si nosotros naciéramos, o dos niños que nacieran ahorita, uno nace en México y el otro nace en Finlandia, yo te aseguro, sin lugar a dudas, pues que ese niño va a aprender lo que está viendo y este niño va a aprender lo que está viendo. Sí. Exactamente. Y que tiene que ver quizás con el tema de la genética social, ahora incluso con las nuevas tecnologías de la ciencia y hasta incluso en el tema de la reproducción asistida y con otro tipo de soluciones, ya hablan de una genética social y quizás a eso se refieren. Pero tienes razón, Fernando, esto se aprende, ¿no? Son conductas aprendidas por diversos patrones. Los escuchamos en casa, los que van a hacer un trámite en una delegación para abrir, o en un municipio para abrir un comercio, ya saben el camino, que a lo mejor va a ser muy tortuoso, miles de trámites, papeles que todavía ni siquiera tienes, ¿no? La broma de hasta te piden el acta de defunción y entonces tienes que dar un dinero. ¿Tú qué opinas, Roxana? ¿Aprendido también? No, nosotros creemos también que no es genético, que es algo aprendido, si no, no estaríamos haciendo esta campaña, ¿no? Nosotros lo que tratamos justamente desde hace 60 años en el Consejo es cambiar esta manera, estos hábitos, costumbres que nos lleven a construir una mejor sociedad. Entonces, si pensáramos que es genético, pues no estaríamos trabajando en esto. Y hace ratito Fernando dijo un dato que es muy interesante y muy importante. Y tan no es genético que 7 de cada 10 mexicanos estamos dispuestos a apoyar aquellas acciones, actividades que nos hagan más honestos, que nos lleven a luchar contra la corrupción, ¿no? Acabar con el problema de la corrupción. Entonces, creo que hay cosas que a veces están inmersas en esta cultura que ni siquiera nos estamos dando cuenta que es parte de este proceso, ¿no? Porque ya los tienes muy, muy metidos ahí en tu imaginario, ¿no? Nos pasó, te comentaba, hicimos un estudio antropológico muy importante. Sí. Y en el estudio hubo el caso de una señora que nos decía, no, es que yo cuando voy al servicio de salud, yo lo que hago es que le llevo el pastelito, los tamalitos a la chica, porque es bien buena gente, ella me ayuda a tener mi cita antes. No, pero no es por un favor, es porque ella es muy buena y me ayuda. Entonces yo le correspondo porque pobrecita, ¿no? Está todo el día ahí. Y la señora no se estaba dando cuenta que al contrario, que le daban la cita porque ella está llevando el pastel y los tamalitos y el pancito, y que era el pago de un favor, que era a cambio de algo. No se daba cuenta que había ahí algo que no estaba bien, ¿no? Sí. Porque ya estaba muy dentro de su costumbre de ver, de ayudar a alguien, era como ella lo veía. Entonces creo que estas son las cosas que tenemos que cambiar, que va a tomar tiempo, por eso es que todos nuestros movimientos son a largo plazo, y que no estamos solos, no está gente como Fernando, están ustedes, somos muchísimos, no hay muchísimos organismos, instituciones, actualmente desde el gobierno federal, muchos que estamos impulsando este tema y este discurso. Y tienen muchas razones, como tratar de hacer conciencia, de cambiar la forma de pensar, porque ahorita que decías del tamalito y los pastelitos,
a las personas que nos atienden en las clínicas, pensaba que también es muy común en las escuelas con los padres de familia y no lo están viendo como una corrupción, pero incluso en las guarderías, curiosamente, es decir, llévale a la de la guardería, llévale esto unas galletitas. Ya no la manzana incluso, ¿no? Pero es llévale las galletitas, una pulserita o algo para que trate bien a tu hijo. Sí, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo de niña que se usaba mucho los regalos del Día del Maestro, que qué bueno, hay que reconocer a los buenos maestros, pero pues claro, siempre mis papás nos mandaban a todos mis hermanos y a mí con el regalo al maestro, ¿no? Pero era porque es el Día del Maestro. Eso sí. Tal vez lo que está mal ahí no es que le estés llevando el regalo a tu maestro reconociéndolo el Día del Maestro, sino que esperes que a cambio de ese regalo que le diste, reconociéndolo su día, pues te pase, te suba algunas décimas para la beca, ¿no? Ajá. O para recibir algo a cambio. Ajá. No es el tema de darle el regalo a alguien porque lo quieres o lo estimas, sino que tú estés esperando un favor a cambio de ese regalo. Sí. Fernando, decías que, y lo repetía Roxana, que 7 de cada 10 mexicanos están dispuestos a apoyar acciones. ¿Cómo sacan este dato o cómo podemos tener esa certeza de que sí habemos mexicanos que le decimos no a la corrupción? Por encuestas, hay muchas encuestas que se realizan de diversas organizaciones, algunas son de la UNAM, otras de Transparencia Internacional, otras la que nosotros hacemos, pero hay muchas encuestas que nos dan esos datos. Ahora, 7 de cada 10 mexicanos están dispuestos a cambiarlo porque estamos inmersos en ella y no nos gusta. Pero el efecto de la cultura es el siguiente. La cultura, por definición, es el conjunto de valores compartidos de un grupo. Un grupo puede ser un club, una clase en una escuela o una nación entera. Entonces, los valores de cada individuo forman esa cultura, los valores compartidos de cada uno de nosotros. Pero esa cultura ejerce tanta presión en el individuo que es muy difícil salirte de ella. Por eso salir de ese ciclo vicioso es tan difícil. Pero bueno, las encuestas nos dicen cuál es el camino, es decir, cuando menos ya hay mayor conciencia, un status quo donde la gente ya está harta y quiere cambiar ese status quo, ¿no? Y como dicen, empezar, el impacto que están teniendo ustedes es en las escuelas, en las empresas. Y si quieren, les parece, si regresando del corte, vamos con el primer tema, que son las escuelas y por qué a veces nos resistimos a creer que sí, que nuestros adolescentes y jóvenes también ya participan en esta cadena que hay que romper. ¿Les parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Si tiene dudas, escríbanos a nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv, @FabiGuarneros. Regresamos. Es penal, no es penal. Atrás. Es penal. Juegue. No era penal. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. ¿Sí te pude ayudar? Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Justo retomamos nuestro programa con este spot que es parte de este movimiento social. ¿Por qué esto pasa? Ocurre. O sea, es decir, los jóvenes ya lo aprendieron y entonces se les hace fácil hacerlo en las escuelas con un examen, no solo a la maestra, al director, al prefecto, incluso para el tema de la conducta. Pagan, es una pena decirlo, aquí lo hemos tocado muchas veces, pagan porque lo aprendieron de las mamás a hacer las tareas, ¿no? por internet. O sea, hay quienes hacen las tareas, y no solo las tareas, las tesis, vía Facebook, vía redes sociales, vía los buscadores, y lo pagan. Y eso es corrupción porque la única obligación que tiene ese adolescente es estudiar, ¿no?
Quizás si tiene que ayudar en casa tendrá a lo mejor que tener otras labores económicas para ayudar en casa, pero la obligación es estudiar y no es pagando como lo va a lograr o va a llegar hasta a lugares inalcanzables. Y 2, la actitud de la maestra, que es lo que me gusta del spot, la actitud de la maestra, que no es una actitud prepotente ni una de revancha, sino al contrario, claro que te voy a ayudar, y le dice que hay cursos, todos los teléfonos de unos cursos de regularización, y le regresa su dinero. Es una cachetada con guante blanco, ¿no? Sí, la verdad es que, fíjate que este fue un tema que nos costó un poco de trabajo, te contaba fuera del aire, en el tema de los grupos de enfoque. En el Consejo todas las campañas, obviamente las medimos y las probamos, ¿no? Para ver cómo las va a recibir también la sociedad, e ir adaptando mensajes. Y para los adultos era muy complicado, ¿no? En estos grupos de enfoque, cuando presentábamos este tema, el decir, no, mis hijos no, ¿cómo? Los jóvenes no hacen eso. Pero sin embargo, en los grupos de enfoque de jóvenes nos decían, no, por supuesto que pasa, y sí, hay que confrontarnos como sociedad, como padres de familia, como abuelos, ¿no? Que es un tema que sí sucede. Y es un tema que va más allá, porque no solamente, nosotros, como te decía, hablamos de honestidad, no solamente es el hecho en este spot de ofrecerle el dinero a la maestra, sino desde la deshonestidad ya de cuando copias, ¿no? De pásame las preguntas, pásame la tarea, no la hice, ya desde ahí estamos entrando. A lo mejor un niño de primaria no pasa el sobrecito, pero está copiando o da algo a cambio. Entonces, desde ahí, desde las escuelas, es que tenemos que empezar con este tema. Y justo ahorita menciona esta palabra deshonestidad, y hay otro comentario de Conchita Solís, y ella dice, creo que la corrupción o deshonestidad es una falta de conciencia social, pues se comete entre quien infringe y el que sanciona. Si no existiera, o el que infringe reconociera que hizo mal, no habría más que cumplir con lo que establecen las reglas. Y aquí hay otro tema que nos da pie, reglas. ¿Son suficientes las sanciones? Y no solo sanciones en reglamentos escolares, no solo sanciones en tribunales administrativos, no solo sanciones dictadas desde la Cámara de Diputados que se convierten en leyes. Mira, lo que pasa es que hay dos elementos. Uno, nosotros cometemos estos actos todos los días y exaltamos a la gente que engaña, que tranza y que se sale con la suya. Entonces nosotros, en lugar de condenarlos socialmente, los exaltamos, y por eso todo el mundo quiere aprender a ser como esa persona. Pero eso también se da por otro efecto, que es la impunidad en todos los niveles, es decir, no se aplican los reglamentos en la escuela, no se aplican las leyes. Recientemente, el año pasado, por ejemplo, los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cambiaron la pena para los feminicidios de 50 a 60 años. ¿Ustedes realmente creen que esto va a cambiar algo? No mientras no las apliques. O sea, los 50 son suficientes si se lo aplicas al 94% de la gente, pero el efecto es el contrario, se lo aplicamos entre el 2 y el 4% de la gente. Claro. Entonces, entre que la gente se sale con la suya, porque en México es muy barato ser corrupto, y que hay una absoluta impunidad, pues eso hace que los estereotipos que hacemos de nuestros ídolos sean totalmente lo opuesto a lo que deberían de ser. Fernando, y tú platicabas, decías, nos los platicabas en el corte, no es suficiente desde el punto de vista legal. Hay que acompañarlo o hay que abordarlo también con el punto de vista ético. Sí, claro, y hablando, por ejemplo, de los jóvenes, yo creo que eso es fundamental ahorita. Por eso el Consejo de la Comunicación hizo su estudio del Target Market y identificaron muy bien a quién debían de dirigirlo. Cuando estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, ellos son quienes están a punto de entrar al mercado laboral, y ellos son quienes van a marcar las pautas de conducta en sociedad. Están muy a tiempo de aprender todavía lo que está mal, hacer conciencia de cambiar esos paradigmas de los que hablaba hace rato y establecer nuevas pautas de conducta. Es decir, es el mejor canal para que en 20 años, como yo decía, podamos ver una verdadera transformación cultural ética. Sí. Roxana, me gustaría que nos explicaras un poquito más, que abundaras en este tema, en este estudio de los focus group, porque en dos que he visto,
bueno, hay más, pero y el del fútbol están los chicos, pero en el de la policía, el policía creo que es una señora el que le dice, ay, me ayuda, y con porfis, y en el caso de la chica es una chica estudiante. Sí. ¿Tiene algún sentido de que ellos son el rostro, no de la corrupción, sino el rostro de quien nos puede ayudar a cambiar estos paradigmas? ¿El que sean dos mujeres? Ajá. No, en realidad es porque si te fijas el de fútbol hay un hombre, sí, y tenemos ajá. otro spot que también es, siempre hay hombre y mujer involucrado, ¿no? Ajá. O sea, realmente están los dos lados. No vimos en nada en los estudios que la mujer fuera más proclive a no nos ayudar a cambiar. Claro, por supuesto, dentro de casa, pues la influencia de la mamá Ajá. generalmente es mayor, ¿no? En estos temas, generalmente está más cercana, sin quitarle su gran papel que hacen los padres de familia, ¿no? Claro, sí. Pero este papel es más cercano, pero también es un poco confrontar, porque por lo mismo, ¿no? Igual y no piensas tanto en el caso de la maestra, es una maestra y una alumna, que las mujeres sean, ¿no? Las claro, mujeres ajá. por naturaleza no somos así, se supone, ¿no? Y no, claro, esto sucede a todos los niveles, en todos lados el ser deshonesto. Déjame te cuento que nosotros estamos tratando de empezar desde todavía más pequeños. Ahorita tenemos un concurso, el Concurso Nacional de Dibujo Infantil, que justo este viernes cierra la convocatoria para la etapa nacional. Y durante 13 años el tema estaba enfocado en comunicación familiar y lectura. Y este año el concurso se llama Vigilantes de la Honestidad. Y es para niños de primero a sexto año de primaria de escuelas públicas y privadas. Y lo que ellos que están haciendo para entrar en el concurso es hacer un dibujo sobre cómo viven el tema de la honestidad en casa, con maestros, con amigos, en su comunidad. ¿Cómo lo ven? ¿No? ¿Qué sienten? Y este dibujo lo acompañan además de un cuento muy breve que nos relata lo que vemos en el dibujo. Queremos, por un lado, entender cómo los niños lo están percibiendo, pero también empoderarlos, ¿no? Y así como son ellos el que, no sé, los que te dicen cuando hacíamos la campaña de ponga la basura en su lugar, mamá, pon la basura y todo, que sean ellos los que a mamá, a papá, al tío, al primo, al hermano mayor, nos estén vigilando y no nos permitan ser deshonestos, ¿no? Pero no tenemos un tema tanto de género representado ahí, sino más bien de generación, que los papás no entendían tanto que de verdad un niño o un adolescente pueda ser deshonesto, o que el hecho de que un niño copie, ya desde ahí empieza el tema de la deshonestidad. Y por eso también tenemos artes de la campaña, donde hay niños pequeños que están en quinto o sexto año de primaria diciendo que ellos son de los que no copian para pasar el examen, ¿no? Para generar esta conciencia desde los primeros años. Y es bien interesante, vamos a hacer una pausa porque una cosa son estas intenciones y el afán de que queremos que esto cambie. Pero ¿qué pasa cuando en una sociedad, si el que, ahorita estoy pensando, el que tiene, digamos, los permisos para tener los comercios del tianguis, no me refiero al ambulantaje porque ese sería otro tema, pero los que tienen los permisos ya dados por la delegación para el tianguis, si él no da una mordida, lo quita. Es decir, a veces si no das una mordida en protección civil de una delegación, no te dicen bien con anticipación cuáles son los requisitos, o cuando llegue el inspector no te va a decir que está mal el extinguidor, que ahí está mal pegada la señalización. Es decir, a veces la propia autoridad te pone las trampas para dar este dinero, este soborno, así se llama. Entonces vamos a regresar a ver cómo le hacemos para ir luchando contra todas estas prácticas. No se vaya, regresamos aquí en Punto y Coma. Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Antes de irnos al corte, estábamos hablando justamente de qué hacer si la misma sociedad, la misma autoridad, los encargados de hacer que se cumpla la ley son los que ponen las trampas para que se caigan los sobornos. Y Fernando Sentíes nos dio, vocero también de este movimiento del Consejo de la Comunicación,
nos dio buenos tips. ¿Qué hacer? Sí, mira, hablaba de que hay levantar la voz, como decía la campaña que hicieron hace unos años también aquí en el Consejo de la Comunicación. Hay que denunciarlo. Es decir, no podemos quedarnos callados porque igual peca el que mata la vaca como el que detiene la pata. Es decir, tenemos que denunciarlo y hay dos formas de denuncia. Los mecanismos de denuncia formal, que pueden ser, por ejemplo, de la denuncia en un gobierno, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública o en la dependencia específica, si es, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad o la que aplique en una empresa su línea de denuncia. Pero también tenemos la denuncia informal para casos como, por ejemplo, el del policía, donde podemos usar las redes sociales. ¿Cuántos escándalos no han salido a la luz por las redes sociales, no por una denuncia formal? Porque antes no teníamos eso, entonces era muy difícil lograr esa condena social de la que yo hablaba hace rato, pero ahora es muy sencillo, tú sacas un video, una fotografía y se puede convertir viral en las redes, ¿no? Entonces yo creo que son mecanismos muy eficientes, uno es formal para que haya las sanciones que procedan y la otra para esa condena social de los actos de corrupción, pero se vuelven parte de la cultura. Sí, y no darnos por vencidos. Seguramente ustedes estará diciendo, pues sí, pero es que nadie hace nada. Desgraciadamente la impunidad es una realidad y cuesta mucho trabajo vencerla. Pero si nos vamos sumando a esa larga fila de impunidad o no denuncia y de sobornos, pues esto va a ser más pesado, es como un gran pantano donde nos unimos todos. Y si vamos cambiando con acciones nosotros, de verdad logramos cambios. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa que cuando tengo que hacer un trámite, incluso se perdieron las placas y tuve que cambiarlas, darlas de baja, hacer la denuncia al Ministerio Público. Cuando haces todo con el tiempo, viendo todos los requisitos, aunque te tardes de verdad, te tardes hasta 15 días, pero lo logras hacer sin ningún vicio de soborno, uno se siente tan satisfecho de haberlo logrado y decir, no te di nada a nadie, porque soy un ciudadano que tengo todo. ¿Que quieres las tenencias? Las pagué. Aquí están las 5 últimas. ¿Que quieres la verificación? La pasé. Aquí está. ¿Que hay que presentar las donaciones al Ministerio Público? La presento. Ya para este tipo de cosas, ya incluso la denuncia virtual. Lo haces. Entonces, vas cumpliendo todo lo que te piden, irte poniendo una paloma es una gran satisfacción. Incluso hagámoslo, como decíamos al principio, por uno mismo, ¿no? Otra cosa que platicábamos, hay pequeños cambios. Decía Fernando que incluso en el tránsito vehicular ya empezamos a aprender que es cuando hay un conato ahí de tráfico, 1 y 1. ¿Verdad que sí lo has visto? Sí, claro, sin duda. Sí lo hemos visto. Y también pensábamos, Roxana, que cuando ya está el semáforo en la preventiva o ves que tienes el verde, pero adelante de ti está todo bloqueado, ya no te pasas. Evidentemente, a lo mejor de 8 viajes en el día, lo vemos 2 veces o 1, pero ya lo vemos. Antes no, antes se taponeaba todo, ahora ya no, aunque te pite el de atrás, porque me ha tocado. Sí. Digo, sorry, no voy a ponerme en medio. Sé que tengo el SIGA, pero no voy a pasar, entonces si no pasa. Y esta parte de las acciones, en las escuelas, ¿cómo, Roxana? ¿Cómo están ustedes trabajando? ¿Se puede solicitar que vayan a platicar? ¿Lo piden las escuelas o ustedes lo fomentan? ¿Cómo? Sí, mira, por ejemplo, en el caso del concurso de dibujo es algo que hacemos en colaboración con la SEP. También tenemos un patrocinador ahí muy importante, pero es algo que tenemos ya muchos años haciendo con la Secretaría de Educación Pública y que uno de nuestros públicos objetivos importantes son niños de 5º y 6º de primaria, justamente en la campaña, ¿no? Entonces, a través de la Secretaría de Educación Pública, pues llevamos pósters, llevamos información, ahorita el concurso. Igualmente, quien quiera ponerse en contacto con nosotros, damos conferencias, no necesariamente el consejo, pero sí con los expertos como Fernando y como muchos otros, porque todas las campañas tienen una comisión de expertos, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan de acuerdo al tema, de acuerdo al público objetivo, pues poder llevar estas pláticas, estas conferencias a escuelas, a universidades. Hacemos muchísimas actividades en los CONALEPs, en universidades públicas, privadas, hacemos concursos. Dependiendo del movimiento, vamos haciendo concursos de video, concursos de cine minuto, concursos de dibujo, para tratar de llegar también a la gente y a los jóvenes con ideas creativas
que no parezca un sermón, sino una invitación que genere conciencia, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos regañen, ¿estás de acuerdo? Sí, y a sí, los sí. jóvenes menos y a los niños menos. Entonces, si llegamos con cosas creativas, divertidas, que puedan realmente hacer que ellos piensen y generen este cambio, tenemos mejores resultados. Y en las empresas igual, en las empresas hacemos comunicación interna, mandamos nuestras campañas a más de 1,600 empresas a nivel nacional, desde pymes hasta empresas muy grandes. Entonces, igualmente, si alguna empresa quiere platicar con nosotros, por supuesto le hacemos llegar toda la información y encantados, ¿no? Todo lo que pueda sumar, porque solamente sumando es que podemos generar este cambio. Sí, Fernando Sentíes, director de Amitay, justo en las empresas como tú, ahí tienes más contacto, más influencia, podemos decir. Sí, mira, lo que han hecho precisamente es la forma más efectiva, irse a los grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIL, la CONCANACO, porque agrupan a muchísimas empresas. Entonces, hacer alianzas con estos grupos ayudan a que caiga en cascada estos mensajes, ¿sí? Como decía, 7 de cada 10 mexicanos están dispuestos a hacerlo y yo diría que 7 de cada 10 empresas están dispuestos a participar y a fomentarlo. Entonces, realmente el reto es tratar de hacer estas alianzas, que yo creo que es el trabajo más difícil, este tejido social, para hacérselos llegar. Y lo que yo he visto, porque nosotros desde la asociación lo que hacemos es nosotros mandamos un comunicado y les decimos, señores, nos están invitando a participar en el Consejo de la Comunicación, ¿están de acuerdo en que participemos? Y todo el mundo dice que sí, sin duda alguna. O sea, ¿quién en su sano juicio diría que no? ¿Me explico? ¿Y cómo participaron ustedes en este movimiento? Nosotros apenas estamos incorporándonos como asociación, apenas estamos empezando a hacer esto. Pero entiendo que el Consejo de la Comunicación ya ha tejido muchas de estas alianzas con otras asociaciones de empresarios. Sí, claro, pero digamos, ¿ustedes qué van a estar aportando? ¿Esta información de los datos duros, estos temas de trabajar en parte ética? Sí, nosotros lo que estamos tratando de hacer es difundirlo por todos nuestros medios. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos es mandar esos newsletters que mandamos a todos nuestros clientes y asociados. Okay. Entonces, junto con ellos mandamos el mensaje de que estamos participando en esta campaña para difundir estos mensajes. Entonces, se los hacemos llegar, les hacemos llegar todos esos mensajes que ellos producen a las empresas con las que nosotros trabajamos. Don Fernando, Roxana, ustedes que nos acompañan, vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos, mándenos sus comentarios. Nosotros tiene una historia o una mala experiencia con el tema de la corrupción. Por eso nos involucramos tanto en el tema y por eso 7 cada 10 dice ya basta. Y por eso es el segundo problema que en las encuestas de todas las organizaciones saca. Después de la inseguridad, la corrupción. Fernando Sentíes, director de Amitay, vocero de este movimiento. ¿Tú por qué te involucraste con este tema? Mira, yo como muchos, cuando menos muchos de mi generación, viví en los 70s y los 80s y me daba cuenta cómo cada sexenio nuestras familias se empobrecían más y más, mientras nuestros gobernantes salían en las listas de los 10 hombres más ricos en cada sexenio. Y eso me generó, aunque todavía estaba muy chico, para racionalizar el problema y el fondo ético de la corrupción. Conforme fui creciendo, me di cuenta de que eso no estaba normal, era algo que yo no aceptaba, no me gustaba, no estaba de acuerdo. Aunque estuviera inmerso en ella, aun cuando me involucraba en actos de corrupción de adolescente y de joven. Pero cuando llegué a Canadá y tuve la oportunidad de vivir 15 años allá y vi que la cultura era totalmente diferente, fue cuando empecé a hacer todos estos análisis. Pero yo en Canadá no podía aportar mucho, o sea, las cosas eran como a mí me hubiera gustado que fueran. Entonces yo les decía a mis hijos, cuando se dio todo esto del Sistema Nacional Anticorrupción y vi una ventana de oportunidad, y ahora con el Consejo de la Comunicación, dije, claro, aquí es de donde yo soy, aquí es donde yo quiero participar y dedicar mi tiempo y mi esfuerzo para combatir la corrupción y hacer ese cambio, para que mis hijos no vivan lo que yo viví. Exacto, y además, como dijeron, o sea, escuchando, haciendo conciencia, empezando por nosotros, Roxana, y para eso pues nos puedes invitar a ver en la página.
Sí, por supuesto, Fabiola. Invitarlos a todos a que entren en la página verdaderosmexicanos.org. Ahí tenemos información de los aliados, la campaña obviamente, artículos. Cuando hagamos estos eventos en plazas públicas, todo se sube ahí para que la gente nos pueda acompañar. Y también que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, los tres con Verdaderos MX. Y sobre todo hacer una invitación a que, de verdad, lo que nos llene de orgullo es que digamos, soy incorruptible, somos incorruptibles, ¿no? Que realmente como personas, como familia, como empresa, como escuela, ¿no? Podamos decirlo muy orgullosos que somos incorruptibles, porque poquito a poco, no nos desesperemos, poquito a poco cada uno de nosotros podemos generar ese cambio. Y yo creo que compartir estos videos, compartir estos mensajes en nuestras redes sociales, ahorita que estamos tan activos todos, pues yo creo que podemos compartir este mensaje y apostarle a estas nuevas generaciones, ya no millennials, estamos hablando de estos centennials que de verdad vienen revolucionados, me tienen impactada. Ustedes los han visto aquí en este programa, estos chicos de menos de 18 años o incluso hasta 20 llegando, que ya tienen otra forma de pensar, que son los que son nuestros sensores en el tema de ambiental, en el tema económico, en el tema de los valores. Entonces, no reprimamos su libertad de expresión. Si tu niño te está diciendo, mamá, esto no es correcto, escúchalo y cambia el paradigma, ¿verdad? Así es. Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, muchísimas gracias. Gracias, Fernando Sentíes, director de AMITAI, AMPEC, de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética, vocero de esta campaña. Y gracias a ustedes, sobre todo, por acompañarnos, por sus mensajes en redes sociales, se los agradezco mucho. Ahora, compártalos. Ahí justo en nuestras redes compartimos los videos, compártalos y hable de este tema en su casa, con su familia, en la reunión del domingo, ahora que viene el Día de Muertos, y empecemos por ahí. Yo soy incorruptible. Muchísimas gracias, quédese en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa.